Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver el último pasito hacia la unidad de ciclos combinados, más en específico vamos a hablar sobre lo que es el corte de control. Pero resolvamos la pregunta, ¿qué es el corte de control? El corte de control puede verse como una técnica de programación fundamental diseñada para la manipulación inteligente de datos en contextos particulares. ¿Esto qué significa entonces? Que vamos a trabajar con datos agrupados, que la clave fundamental del corte de control es que los datos o los registros con los que trabaja deben estar agrupados según un criterio específico. Es importante no confundir agrupado con ordenado, ya que los registros dentro de cada grupo no necesitan tener un orden particular. Por ejemplo, si se tienen facturas de tipo A, B y C, todas las facturas de tipo A deben cargarse juntas y luego las de tipo B y así sucesivamente. Pero dentro del grupo de facturas A no importa el orden de carga. A su vez se va a producir un cambio automático de sublotes, que a diferencia de los ciclos combinados donde los cambios de subbloques de datos a menudo se indican con un valor específico, como por ejemplo un 0, en el corte de control el cambio de un grupo a otro ocurre automáticamente cuando se detecta un cambio en el registro que define la agrupación. Ya no se juega con numeritos para separar estos lotes, sino que el programa va a identificar el cambio basándose en los datos reales, como el tipo de factura o el número de serie. A su vez vamos a seguir con el procesamiento por grupos. Entonces el programa está diseñado para procesar primero un grupo completo de registros, luego el siguiente grupo y así sucesivamente. Para que esto funcione de manera correcta, los datos deben cargarse al programa ya agrupado. Si se mezclan los grupos al cargar los datos, los resultados del programa podrían ya ser incorrectos. A su vez se produce una flexibilidad en la cantidad de grupos. El corte de control no tiene un límite predefinido en la cantidad de sublotes o grupos que se puedan procesar. Mientras los datos se carguen agrupados, el programa podrá trabajar con la cantidad de tipos de registros que sean necesarios. Incluso se pueden cargar y procesar diferentes grupos en diferentes momentos. Se trabaja entonces también con una estructura básica. La estructura fundamental de un corte de control implica un ciclo dentro de otro, ciclos anidados. Generalmente se lee un registro inicial, se establece el valor del parámetro de agrupación de este registro como el actual o anterior, como se quiera comúnmente conocer o utilizar, y luego se utiliza un ciclo interno que continúa procesando registros mientras el parámetro de agrupación del registro actual coincida con el valor actual. Cuando se encuentra un registro con un parámetro de agrupación diferente, el ciclo interno va a finalizar, se va a actualizar el valor actual como ese nuevo parámetro y el proceso se vuelve a repetir. Bien, entonces, ¿cuál es la estructura para el corte de control? Vamos a trabajar con un ciclo while dentro de otro ciclo while. El ciclo interno va a procesar mientras el criterio de agrupación no cambie y la actualización del criterio va a marcar el fin de un grupo. Veamos entonces un ejemplo, primeramente en diagrama, donde nosotros acá vamos a tener el ingreso del registro. Tomémosle como ejemplo, vamos a tener un registro de artículo donde va a estar dado por número de artículo, una cantidad y un monto, y se van a ir ingresando de manera agrupada por número de artículo. Entonces podemos tener acá el ingreso primeramente del número del artículo, donde luego vamos a encontrarnos con el while externo, que va a preguntar que mientras el número de artículo sea distinto al 0, va a ingresar. Si esto da verdadero, va a estar ingresando y acá es donde se va a estar produciendo ese corte de control, donde vamos a tener una variable, en este caso número de artículo actual, y le asignamos el valor de la variable número de artículo. Seguido de esto nos vamos entonces a topar con ahora el ciclo while interno, donde nuestra clave, nuestra condición de este ciclo va a estar dado que el número de artículo, mientras sea igual al número de artículo actual, nosotros entonces vamos a ir procesando los registros de ese artículo actual. Entonces, si esto nos va a dar verdadero, en la primera instancia obviamente nos va a dar verdadero, por ser el primer registro a ingresar, entonces ingresaríamos. Luego, adentro de ese ciclo interno, podemos entonces pedir los demás datos, que son la cantidad y el monto. Este ejemplo, ¿por qué lo mostramos así? Si se quisiera, pues, podríamos nosotros ingresar al comienzo todas las variables juntas. Pero, ¿qué pasaría si ingresáramos todo junto primero?
y luego tendríamos el reingreso acá. Obligadamente, cuando nosotros quisiéramos ya probar este programa, nos va a tener que primeramente pedir todos los datos hasta que recién después evalúe nuestro criterio de corte. Entonces esta es una manera más, se puede decir, óptima o acotada de asegurarnos primero nosotros de ingresar el dato que va a ser nuestra clave principal, en este caso para el corte general y para el corte de control, y luego internamente en el ciclo interno solicitamos los demás datos y al finalizar la vuelta solicitamos únicamente el número de artículo. Entonces, para tener un ejemplo más, veamos un poquito cómo sería esto traduciéndolo a código C++, donde vamos a tener acá entonces el ingreso número de artículo mediante un cin. Seguido vamos a tener nuestro ciclo while externo, hacer todo este bloque de código, la comparación de la condición del while externo, si número de artículo distinto de 0, esto va a ingresar. Nos topamos con esta instrucción, tal cual como tenemos acá, donde guardamos ese número de artículo como nuestro número de artículo actual. Seguido a eso, nos vamos a encontrar ahora con el ciclo while interno, donde se produce lo que veníamos mencionando, el corte de control, donde mientras el número de artículo sea el mismo al número de artículo actual, ingresamos y procesamos todos los registros agrupados de un mismo artículo. Cuando en algún punto en este cin te ingresaron el siguiente registro del número de artículo, si va a ser distinto, esto viene a la condición, evalúa el nuevo número de artículo que vos me ingresaste. ¿Sigue siendo el actual? En este caso, si nosotros estamos trabajando con el artículo número 1000, por ejemplo, ingresamos el artículo 1002, entonces esto nos va a dar falso, entonces concluye este ciclo interno, saldría, volvería a estar acá, donde está el ciclo externo, y vendría para acá, a esta condición. Pregunta, ¿el nuevo número de artículo que me ingresaste, el 1001, es distinto de 0? Va a dar verdadero, entonces vuelve a ingresar al ciclo externo, reemplaza a lo que teníamos como número de artículo actual, que era el anterior, que era el número de artículo 1000, lo vamos a estar reemplazando por el nuevo número de la nueva tanda de registro que ahora estamos ingresando. Entonces reemplazamos lo que teníamos anteriormente como nuestro número de artículo actual por el nuevo que ingresamos, que vendría a ser ahora el 1002. Volveríamos acá a toparnos con el ciclo interno y preguntamos, ¿ese nuevo número de artículo actual nuevo que vos me ingresaste, que es el 1002, es igual al número de artículo actual que recién me modificaste, que es el 1002? O sea, número de artículo 1002 es igual al número de artículo actual 1002. Si es true, entonces vuelve a ingresar al ciclo interno y comienza a procesar entonces la tanda de registro del nuevo artículo. Siempre y cuando nos ingrese un nuevo número de artículo, esto va a ir procesando la misma tanda agrupada de artículos del 1002 hasta que se ingrese un nuevo número de artículo y nuevamente va a hacer todo el proceso antes mencionado. Va a ir cambiando, va a ir actualizando el contenido de la variable número de artículo actual hasta ir procesando cada número de artículo. Hasta que en algún punto, si se ingresa un 0, esto nos va a truncar ya el while interno, ya nos va a dar falso, entonces va a salir, va a llegar nuevamente a la condición del ciclo externo, pregunta si es distinto de 0, en este caso va a ser no, porque justamente ingresamos un 0 para que nos corte el programa general y listo. Ya nos va a hacer salir del ciclo y concluirá mostrando la información que tenga que mostrar y ya finalizará el programa. Entonces, en resumen, el corte de control es una técnica útil para automatizar el procesamiento de grandes cantidades de datos que tienen una estructura de grupos definida, permitiendo realizar operaciones específicas para cada uno de estos grupos de manera eficiente. Bien, viendo esto entonces, ahora podemos pasar a ver un pequeño ejemplo, un ejercicio, y lo vamos a ir resolviendo paso a paso. Primero, lo que correspondería a la estructura principal, que es muy importante tener en cuenta esto al momento de trabajar con un ejercicio de corte de control, reconocer lo que dijimos, que ver
Si tiene la palabra agrupado, ya entonces esto nos define que va a ser un ejercicio de corte de control. Y paso siguiente es identificar cuál es el registro con el que estamos trabajando y en base a eso ya armar lo que sería primeramente la estructura principal. Una vez que tenemos entonces bien desarrollada lo que sería la estructura principal, ya nos ponemos a ver lo que nos pide tanto punto A, punto B, punto C, todos los puntos que pueda llegar a tener el enunciado. Bien, pasemos a lo siguiente entonces.